Gustavo. ¿Cómo se vive en La Matanza el narcotráfico? Mira, una palabra, y no tiene que ver con lo que dijo él, sino con lo que está instalado. Yo me acuerdo en los años 90, cuando los punteros políticos empezaban a decir, yo trabajo para tal diputado, tal. Empezaron a ver que la militancia, que anteriormente era romántica, lo veían como un trabajo. Y de pronto también hoy, una de las cosas que más sorprende es que algunas madres dicen que sus hijos, que son soldaditos, trabajan para de tal. Es decir, ya se toma la cuestión del trabajo como la cuestión de cosas que no eran antes como un trabajo. Y eso me parece que es lo que cambia absolutamente las relaciones sociales. Hoy el tema de la droga está instalado en el conurbano desde hace mucho tiempo, pero hoy ya como naturalizado. Creo que esto también, la cuestión del lenguaje naturaliza esto. Y eso es un sufrimiento enorme porque, ¿sabe qué? La familia no sabe cómo sacarlo. A ver, tratemos de entender. ¿Te cuentan las mamás que son soldaditos? ¿No tienen vergüenza en contarlo? Mirá, lo han dicho por televisión, lo escuché yo. Una mamá diciendo, no, mi hijo trabaja de soldadito. ¿Y cómo es en La Matanza eso? ¿Es conocido por todos? ¿Lo saben en el barrio? Eso lo saben todos en el barrio, incluido las autoridades. Lo que pasa que tenés que tener confianza para denunciar eso, porque muchas veces, yo tengo un caso muy concreto de un vecino que me dice, fui a decirle a la policía y cuando vine me estaban esperando en la esquina de mi casa para decirle, buchón, se tuvo que ir. Yo lo fui a ver como a los 2 o 3 días y ya no estaba, había abandonado a su familia porque tenía miedo. Mucha connivencia policial. En ese caso, absoluta. En ese caso absoluto. La Matanza es muy grande, ¿no? Muy grande. ¿Vos conocés gente, Toti, que trabajaba de otra cosa y que ahora están de algún modo trabajando en el narcotráfico? Y bueno, no se puede decir, pero es la manera de sobrevivir, de subsistir. Vos sabés que más que nada es la marginalidad que ya venía de antes y los nuevos jóvenes, no tanto trabajadores que estaban acostumbrados a otra cosa. Y yo creo que tiene mucho que ver con el miedo. Es decir, el trabajador no es alguien que va a estar arriesgándose a caer preso, que eso todavía hay eso. Yo no veo que la desocupación traiga la posibilidad de vender droga. Ya tiene que haber alguna estructura marginal. ¿A qué se refiere, Toti, Gustavo? Que tiene que haber instalado ya un puntero narco en el barrio, que le da la posibilidad a una... Yo sí la vi esa. La que cuenta Toti, que dice que no, yo la vi. La vi familias que perdieron el trabajo o directamente cobran planes, no trabajan y tienen como extra poner un kiosco de venta de droga. Esa la vi, no me la contó nadie. Esa la vi en San Martín, la vi en 3 de febrero, la vi en San Petersburgo, que es un barrio de ahí de La Matanza. Vi chicos que deberían estar en el colegio, 8 o 9 años, que son los únicos que no consumen todavía y que están despiertos para para actuar como soldaditos de venta de droga y avisar si viene la policía. Básicamente eso lo vi, no me lo contó nadie. Porque ya los chicos de más de 14 años le dicen ya los fisuras. Los fisuras son aquellos que consumieron tanto a esa hora de la noche que no pueden distinguir nada. Entonces, los narcos le dan un paquete de galletitas, una gaseosa y algo de plata a los chicos de entre 8 y 9 años para que estén despiertos y avisen si viene la gorra o la policía. O sea, solamente comida y droga. Exactamente. Comida y droga. Comida, una manera de decir, un paquete es de claro. El único ingreso, porque el Estado no está. El Estado abandonó a esa gente. Así es. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque entre tantas noticias pasó de largo que hay un operativo en Rosario y un operativo en la 1114 y los dos están conectados y el narcotráfico está ahí. Y hay dos cuestiones para hablar. El deterioro de la Argentina y la gente que no tiene trabajo. Nosotros hablamos mucho de los planes y hablamos poco del narcotráfico. Hablemos de los planes también. Los planes que son de 15.000, 16.000 pesos, Toti. ¿Cómo vive esa gente? ¿Con esa plata o además hace changas? ¿Qué sabes de los que tienen en La Matanza planes? No, mira, con los planes sociales, eso hace mucho que lo digo, no vive nadie. Por más que sea una familia numerosa, viste, se saca cuenta, la asignación por hijo, 2 planes en la familia.
hace mucho tiempo que en esos lugares los que tienen planes sociales lo ayudan con las changas. Y el tema de la cuarentena pegó muy fuerte en eso, porque se perdió la changa cuando no podías viajar en colectivo, porque la changa no se hace en el barrio. En algún momento de que cuando había mucho reclamo, los funcionarios decían, bueno, pero que hagan la changa en el barrio. Yo vivo en La Ferrere. Si vos haces la changa en los barrios de La Ferrere, no sacás una moneda, digo, porque la gente está pasando las mismas situaciones que vos. Y hay un fenómeno que me parece que es muy importante para analizarlo, la caída de la clase media, porque la que genera trabajo a partir de la changa es la clase media, la que pinta la casa, corta el pasto, hace cosas, arregla, coloca un aire acondicionado. ¿Y qué pasó en la cuarentena? Se perdió la clientela, porque vos al no ir, no poder ir, porque no podías viajar, porque por supuesto, claro, por la pandemia. La camioneta no lo podías poner en movimiento, qué sé yo, y empezás a perder lo poco que tenía. Yo he visto también en el trueque vender a personas la moladora. Ese hombre que vendió la moladora no puede trabajar más de herrero. Entonces, esas cosas pasaron y hoy se está notando más que nunca. Y hay una cuestión que ahora hay un corte de la autopista de Seiza por un barrio que es un asentamiento y que está sin luz. A ver, vamos a pedir imágenes de eso porque tenemos un móvil allí, nos interesa ver. Está la autopista Richeri desde hace 32 horas detenida. Ahí vemos las imágenes. Contanos, Toti, ¿qué pasa ahí? Es un barrio que es un asentamiento que está pidiendo luz porque precisamente el hecho de que no sean propietarios, que no tenga nada para justificar que están en esos terrenos, la empresa no le da la luz. Entonces le cortaron el transformador que lleva a ese barrio. Y vos decís, bueno, esa gente no sufre los tarifazos porque sacan la luz gratis. Le están pidiendo al municipio que lo pague. Ahora, el tarifazo para la gente pobre es la inflación. Los que están cortando no pagan. No. Y están pidiendo seguir así. Seguir así, que el municipio se haga cargo. Te dicen que sí. Porque los carteles dicen lo contrario. Ellos dicen que quieren pagar. Queremos pagar, dicen. Claro, los carteles dicen que quieren pagar, pero no tienen posibilidad. El protocolo de la empresa dice que no se puede dar luz a quien no tiene algún título de propiedad. Estaban colgados, sí. Y tienen que habilitar un transformador, digo, porque si no también baja la tensión en toda la zona. Es decir, es complejo el tema de la luz. Al estar colgados ellos, le baja la tensión y no le dan un buen servicio a aquellos que efectivamente están con el medidor conectados. Pero deberían estar urbanizados esos lugares, ¿no? Para poder tener la luz. Es una toma, como le llamamos nosotros, de hace poco tiempo. Claro. Y esta gente que está colgada y que ya no tiene luz y que está pidiendo pagar o que le pague la municipalidad, no tienen interlocutor en este momento. No. Ahora esas personas igual sufren el tremendo problema, el tarifazo que significa la inflación. Por todos lo sufrimos, ¿verdad? Y sobre todo los trabajadores que a ver, el salario llega tarde, ¿no? Absolutamente. Y eso se nota en un tema que es humano, que es que no tener para comer. No tener para comer. Mucha gente no tiene para comer en los comedores de la Juanita, por ejemplo, hay más gente que antes. Hay mucha más gente y la ayuda del Estado no llega a las organizaciones sociales. Eso es un reclamo permanente de los últimos tiempos. No está llegando y ha cambiado mucho toda la geografía de estos lugares. Han aparecido nuevos, hace 2 o 3 días hubo un seminario sobre cuestión de narcotráfico que se dio en el Parque Norte que hizo Juntos por el Cambio y un psicólogo ahí plantea que trabaja muy fuerte en los barrios, Claudio Greco, plantea los sociólogos deberían estudiar un poco más qué está pasando ahora porque aparecen estos nuevos sujetos, el narco, el soldadito. Que ya no son tan nuevos, Pablo, Rubén, esa es la cuestión. Estamos todos concentrados en lo que pasa con los planes sociales, los reclamos, pero no subterráneamente lo que pasa con los narcos. Pablo, ahí lo que está describiendo Toti es un deterioro profundo. Sí, María Laura, y déjame ir un poquitito más atrás.
Todos los especialistas te dicen que el responsable final de esto es la economía argentina, que hace 10 años que no crece. Y esto es responsabilidad de la clase política y sobre todo del kirchnerismo, que es quien más tiempo gobernó en el periodo que te estoy mencionando. Una cuestión con respecto a los planes sociales que también tiene que ver con el narcotráfico. Obviamente nadie puede vivir bien con un plan social porque es poca plata. Ahora, la única manera de que se reduzca la cantidad de planes sociales es generando trabajo. ¿Y sabés quién tiene el récord? Vos sacá tus cálculos. ¿Sabés quién tiene el récord de cantidad de planes sociales en la Argentina? Este gobierno, el de Alberto Fernández. Y hay una realidad, María Laura, que también impacta más allá de los planes sociales. Este es uno de los pocos países en el mundo donde quien tiene un trabajo registrado en blanco y dentro del sistema está abajo de la línea de la pobreza. Porque el salario promedio argentino está del empleo registrado, el empleo en blanco, no estamos hablando de nadie en negro, está abajo del índice de la pobreza que marca el INDEC. Quiero saludar a Eduardo Fidanza, que está con nosotros y nos va a intentar analizar lo que está pasando. Se levantó la campa y lo pongo al día. Sin embargo, hoy 2 episodios y anoche otro episodio en relación al narcotráfico realmente graves que nos trajo Gustavo, muy graves. A ver si podemos volver a escuchar lo que pasaba en Rosario. Hay como zonas tomadas, ¿no? Sí, no tengas dudas. Todo lo que tiene que ver con la circunvalación de Rosario, todo liberado para el narco. Y esta droga que está en Rosario o que se distribuye en Rosario, llega aquí a la 1114, hubo un operativo allí y habla de un país del que no estamos discutiendo, no estamos hablando, Eduardo. No. Cuando hubo 24 muertos por la droga adulterada, prácticamente nadie se pronunció en la Argentina. No hubo instituciones, no hubo partidos políticos, no hubo sindicatos, no hubo organizaciones de la sociedad civil. Eso muestra una insensibilidad, pero además muestra lo que podemos llamar una situación de embrutecimiento social. Yo lo escuché a Totti ayer diciendo esto y me parece muy interesante porque además la cuestión del narcotráfico es paradójica. Cuando se pregunta por qué no hay un estallido social, yo creo que hay que hablar de todas las organizaciones sociales que contienen el estallido, pero también tiene un papel el narcotráfico que los sociólogos todavía tenemos que investigar y está pendiente de cómo en la estructura social deteriorada en los grandes conurbanos de las ciudades de Argentina, qué función está cumpliendo el narcotráfico, la figura del narcotraficante, el soldadito, que decías ayer, según te escuché, que ya no siquiera se disimula, ¿no es cierto? Las madres mismas hablan de esto, ¿no? Y lo asocian con el trabajo, a mí. Y lo asocian, y bueno, sí, Toti, porque lo que pasa es que si no hay trabajo, la gente en la desesperación busca la fuente de ingreso que sea. No te lo tengo que explicar, ustedes lo saben bien eso. Es muy duro lo que estamos viendo, muy difícil y no está en la conversación. Esto que hoy trajo Gustavo es grave. Es grave. Implica cuánta gente en total, hablando de los que están trabajando para la droga en Rosario y en los asentamientos de la capital o en las villas. Yo te puedo dar de un dato concreto que voy a aplicar mañana en el Diario de la Nación, que hay un jefe narco en Rosario que está detenido, que maneja la banda de la cárcel, que solamente él tiene un ejército de 20 policías que trabajan para él. O sea, más allá de la gente... Más allá de los soldaditos. De la gente de su grupo. Más allá de su banda. Pero tenés 20 policías. Acá hay un problema, que sumo a lo que decía Fidanza, que la policía no es la solución, sino es parte del problema. Y además otro detalle. El narco ocupó un lugar en estos barrios que dejó libre el Estado. No tenés ambulancia, no te llega la ambulancia, no te entra el colectivo, no te entra un servicio social, nada. Entonces, ese lugar, ¿quién lo ocupa? El narco. Y vos, es incontable, o sea, yo no puedo tener una cantidad exacta de cuánta mano de obra toma un narcotraficante. Ahora, lo impresionante que dice Eduardo Fidanza es que no hay estallido porque hay narcotráfico. Bueno. O sea, eso es realmente lo que más me impresiona de lo que acaba de decir. No es una causalidad estricta. Lo que pasa que la pregunta de por qué en condiciones de pobreza tan alta y de inflación tan alta y de desocupación en la Argentina no hay un estallido social, ese es un desafío, en el caso mío, para mi profesión, para los sociólogos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, cuando algunas
algunos investigadores empezaron a decir que el nuevo puntero, en cierta forma, en los barrios era el narco, ojo, porque el puntero ha sido estigmatizado, pero hay muchas investigaciones que mostraban la función del puntero en la etapa anterior, cuando el puntero estaba más ligado a la política que al narcotráfico. Pero esto que vos muy bien decís, donde no está el Estado, se suplen las funciones de la manera que se pueda. Nosotros tenemos que pensar en una cultura y en una sociedad que no es la nuestra, es una sociedad, digamos, en cierta manera explicada por la desesperación, por los límites en los ingresos, por la falta de educación y por estrategias de supervivencia. Por cierto, tampoco nos quedemos con la idea que los conurbanos son solo narcotráfico. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil, acá tenemos una figura como Toti, que están todos los días... El padre Pepe. Exacto, entonces tenemos que ser también muy cuidadosos. Y creo que frente a estos problemas no tiene sentido que en la política unos se echen la culpa a los otros, porque estos son problemas históricos y estructurales de este país. Está bien, pero muchas veces decimos son problemas estructurales y no nos metemos en la pequeña cosa. Sí, también no, hay políticos que no se ocupan de lo que se tienen que ocupar. Desde Pero ¿cómo es tu barrio? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cómo cambió en relación a todos estos temas? Bueno, el tema de la pobreza y el cambio más importante es que se admite como algo que no se puede cambiar. Esto es el cambio más importante que hubo de hace 30, 40 años atrás. Yo vine del interior, de la pobreza extrema, vine a vivir en una villa, pero el día que conseguí un buen laburo, me metí en un terreno, pagaba las cuotas, que eso me hice la casa, y pensaba que podía ser de clase media. Esa aspiración de ser de clase media es lo que se rompió. Y yo creo que tiene que ver mucho con la realidad económica, pero también como una ideología, ¿no? Donde ser pobre es la pobreza digna. Y no hay pobreza digna, hay pobres dignos, digo, ¿no? Pero la pobreza es terriblemente indigna. Y tenemos que hablar de gente que pasó este campamento en condiciones bastante deplorables, digamos, ¿no? Que no entendemos bien. Decía Gonzalo Bonadeo hace horas nomás, nos dijo en este programa ayer, son rehenes también los que están absolutamente adentro. Hoy, y ya es claramente te lo dicen, las organizaciones sociales dan punto por cada movilización que vienen, y si, como tienen la posibilidad de dar altas y bajas, entonces si no venís a movilizaciones o no mandás a alguien de la familia que te reemplace, te sacan los puntos y te sacan los planes y le dan a otros que siempre están esperando. Lo que hay ahora es mucha gente para reemplazar a eso, y tienen que hacer como un previo venir previamente a las movilizaciones para ganar puntos y después ahora lo seguimos porque empieza el sorteo en Doha. Está con nosotros Juan contándonos